Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes. Reciban muchos saludos de los hermanos de Venezuela y de los hermanos de Colombia, quienes les aman en grande manera y algún día desean verles y estar reunidos con ustedes para toda la eternidad. Escuchaba que nuestro hermano Pedro Márquez nos anunciaba que esta próxima semana son las elecciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico, a las cuales deben asistir todas las personas que tienen derecho al voto y que tienen todo arreglado, porque si no tienen arreglado nada, pues entonces los que tengan derecho perdieron su derecho. Y eso es correcto, estar en todas estas cosas que corresponden al país al cual uno pertenece. Bueno, ustedes allá, conforme a su ideología política, hágalo con toda libertad, sabiendo que son los derechos suyos y nadie se los puede quitar. Así es que deseamos que gane el más provecho que le vaya a traer a Puerto Rico, y el que usted crea que va a ser el mejor, pues usted dice, pues yo deseo que sea este, así es que con este yo creo que Puerto Rico va a marchar cada día mejor, sea el que sea, es asunto allá suyo. Usted es mi hermano y mi hermana, vote por quien vote, y si no vota, pues también hermano. Pero los derechos, pues si uno no los aprovecha, pues entonces, cuando uno tiene un derecho y lo aprovecha, entonces ese derecho le da derecho a otras cosas. Si pierde esos derechos, si no usa esos derechos que tiene, pues entonces pierde otros privilegios que hay detrás de esos derechos. Bueno, vamos inmediatamente. Gracias a Dios que lo de las elecciones aquí en los reinos terrenales, porque ya para el reino de Dios y en el reino de Dios y para la dirección del reino de Dios, las elecciones se llevaron a cabo en el cielo y con el voto de uno solo se ganaron las elecciones. Así es que no para presidente ni para gobernador, sino para rey en el milenio y por toda la eternidad ya fue seleccionado en la elección divina el que habrá de gobernar, y según dice, el que lo eligió dice que será un reino que no tendrá fin, un reino de paz, de amor, de prosperidad, que hasta el desierto va a florecer. Y no va a haber hambre. Imagínense, lo va a respaldar el cielo completo. Y si desde el cielo en una ocasión un ángel le trajo al profeta Elías una torta y comió, se durmió, lo despertaron, le volvieron a dar comida y ya siguió caminando por 40 días sin comer ni beber. Creo que si de ese alimento fuera necesario en ese reino, pues vendría de parte del cielo. Así es que no van a haber problemas ahí para obstruir ese reino, sino que todo va a ser prosperidad, paz y amor en el reino del Señor. Y reinaremos con Cristo para empezar 1000 años. Eso es para empezar. Acá con el que nosotros elegimos solamente 4 años y apretados algunas veces. Algunas veces después de haberlo elegido protestamos porque decimos que no hace bien las cosas. Imagínense, es que con tantos problemas que hay y con tantas luchas. Mire, el que logra gobernar 4 años y es valiente y sigue hacia adelante y lucha para tratar de traerle lo mejor al pueblo, es porque es valiente y hay que apreciarlo, aunque le salgan algunas cosas mal.
la América Latina está sufriendo mucho. En Puerto Rico estamos muy bien. En toda la América Latina, semanalmente, la moneda de esos países se devalúa. Yo le pregunto a ustedes, la nuestra aquí en Puerto Rico, ¿cuándo se ha devaluado? Aunque cada día, pues, imagínense, las cosas salen más caras y con la misma cantidad de dinero que comprábamos antes un saco de compra, hoy en día necesitamos más dinero para comprarlo, pero la moneda ha permanecido igual porque es la misma moneda de Estados Unidos. Así es que estamos muy bien económicamente, estamos muy bien en muchos sentidos aquí en Puerto Rico comparado con la América Latina. Yo tengo que ver toda esa situación en toda la América Latina, ya que estoy viajando por toda la América Latina, y les digo que ni Brasil, que es el país más grande de la América Latina, se puede parar al lado de Puerto Rico. No por menospreciar a Brasil y a la gente de Brasil, sino más bien hablando en términos económicos, en términos acá como nosotros conocemos. Y algunas veces nosotros decimos, quisiéramos irnos de Puerto Rico. ¿Y saben lo que dicen en la América Latina? Quisiéramos vivir en Puerto Rico. Así es que les damos gracias a Dios por haber nacido en un país tan bello, tan bueno, y que la mano de Dios para bendición está en este lugar. Yo quizás no me paso mucho tiempo aquí, pero ya ustedes saben que es por causa de los compromisos que tengo en toda la América Latina. Ya llegué anoche a casa después de la medianoche y ya el jueves me parece que es, ya estoy viajando para Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México y después Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico. No tengo a la mano el itinerario, lo tengo allí en el maletín, se me olvidó decirles la fecha que ya estaba de regreso aquí en Puerto Rico para estar con ustedes, pero eso van a ser de 2 a 3 semanas nada más, poquito tiempo, y estaremos ya de regreso para continuar platicando aquí las cosas de Dios. Bueno, yo creo que estamos ya listos para la palabra y vamos inmediatamente a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Esta es la oración que hizo el Señor Jesús por sus discípulos. Vamos a comenzar. Es que esta oración es tan tremenda y tiene tanta revelación ahí que uno no encuentra dónde comenzar, pero si la leemos completa, sería mucho para leer. Vamos a comenzar ahí en el verso, vamos a comenzar en el verso 12 para llegar al verso que deseamos llegar en esta mañana. Comenzando en el verso 12 dice, Jesús orando al Padre, cuando yo estaba con ellos, con los discípulos, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Que Dios bendiga su palabra, la verdad, en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Buscando la verdad. En esta tierra, en este mundo, todas las personas dicen que están buscando la verdad. Y en todos los campos que esta humanidad posee, todos están buscando la verdad. La ciencia en su campo científico está buscando la verdad en los diferentes aspectos de la ciencia. Están buscando la verdad en cuanto a el ser humano. Están buscando la verdad en cuanto a las enfermedades para lograr el éxito que ellos quieren lograr en contra de las enfermedades. Están buscando la verdad en cuanto a el espacio, en cuanto a los planetas. Están buscando la verdad en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y es necesario que nosotros comprendamos qué cosa es la verdad que realmente nosotros necesitamos para lograr lo que nosotros deseamos. Siempre el ser humano ha deseado vivir. Por eso trabaja, por eso come, por eso descansa, porque si no, se muere. Y el ser humano, para el sostén de su cuerpo, ha descubierto que la verdad para mantener su cuerpo vivo es comiendo, porque el que no come se muere. Y ha ido descubriendo muchas cosas, pero es necesario que el ser humano entienda, conozca, sepa lo que es la verdad para vivir por toda la eternidad. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo algo muy importante que nosotros debemos recordar. Él dijo: el que guarda mi palabra no verá muerte. La verdad entonces para la vida eterna, la verdad para vivir por toda la eternidad y para recibir todas esas bienaventuranzas que han de tener las personas que dice el Señor Jesucristo que heredarán la tierra y heredarán todas esas grandes bendiciones. Es necesario que sepamos y encontremos la verdad para obtener esas grandes bendiciones. Y la verdad para la vida eterna. La verdad para recibir esa herencia, porque dice la Escritura que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que encontrar la verdad para recibir esas grandes bendiciones. El Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. También dice el profeta Amós en el capítulo 8 y verso 11, dice que habrá hambre y sed sobre la tierra, no sed de agua ni hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos, comprendamos el tiempo en que vivimos, en donde está señalado que habrá hambre y sed
en la gente de oír la verdad, de oír la palabra. Y estarán buscando, ¿qué? La verdad. Estarán buscando la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual para el ser humano en su alma y en su espíritu. Usted no le puede dar pan literal a su alma y a su espíritu, porque solamente eso es para el cuerpo terrenal. Y no le puede dar agua literal a su alma, porque la sed del alma es sed de Dios, como dice el salmista. Yo tengo sed, pero sed de Dios. Es en este tiempo, el tiempo en donde el ser humano está buscando la verdad, está buscando la palabra, pero ellos no comprenden qué es la palabra, qué es ese alimento espiritual. Ellos no comprenden ni siquiera cómo viene a la tierra ese alimento espiritual, esa palabra, esa verdad, para ser conocida en la tierra y ser dada a conocer a los seres humanos y así alimentar el alma del ser humano y saciar la sed que hay en su alma. Por lo tanto, es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Por eso Él dijo, escudriñen las Escrituras. Porque las Escrituras dan testimonio de la palabra de Dios que va a realizarse, a cumplirse en el tiempo señalado por Dios. Ahora, es necesario que busquemos la verdad. Y Él dice, tu palabra es la verdad. Si vamos a buscar a la verdad, vamos a buscar entonces la palabra de Dios. Y la gente cuando oyen acerca de la palabra de Dios, cuando escuchan acerca de buscar la palabra, creen que es buscar una Biblia. Aunque la Biblia es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios escrita. Pero algunas personas no comprenden que esa palabra que está escrita es la palabra que Dios habló a través de sus santos profetas, de sus mensajeros, y aquí en esta palabra escrita está anunciado todo lo que Dios va a realizar. Y cuando Dios realiza eso que está escrito aquí, eso que ha sido realizado es la palabra en carne humana. Es la palabra que nosotros tenemos que buscar. Cuando nosotros buscamos la palabra, no es buscar la Biblia y leerla. Eso es buscar la palabra escrita. Pero cuando nosotros buscamos la palabra viviente, la palabra prosperada, la palabra realizada, la palabra de vida eterna, entonces lo que encontramos, cuando la buscamos y la encontramos, lo que encontramos es el cumplimiento de lo que Él prometió. Y cuando hemos encontrado eso, hemos encontrado la verdad divina para el tiempo en que uno la busca y la encuentra, porque es el tiempo para su cumplimiento. Si nosotros estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, estuviéramos buscando la verdad para el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, como en nuestro tiempo, había muchas religiones, porque el mundo nunca ha tenido escasez de religiones. Siempre han habido muchas religiones
en este mundo. Y en aquellos tiempos habían muchos sacerdotes de las diferentes religiones, muchos ministros que enseñaban en sus templos, y todas las religiones siempre han enseñado que ellos tienen la verdad, porque ¿a qué iglesia o qué religión va a seguir una persona si no le aseguran que tienen la verdad? Porque nadie quiere seguir la mentira, nadie quiere seguir los errores. Todas las religiones, todas las iglesias, todas las sectas religiosas, no importa si son del cristianismo o si son de otra clase de religión. Puede ser de otra clase de religión, pero todas dicen que tienen la verdad. Y la gente sigue las religiones porque creen haber encontrado la verdad en la religión que ellos siguen. Pero, ¿qué cosa es la verdad? El Señor dijo, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad, en tu palabra. Por lo tanto, estamos nosotros llamados a buscar la verdad como todos los seres humanos la buscan. Pero con el entendimiento necesario para buscarla de acuerdo a la Escritura. Usted, si encuentra algo que parezca ser la verdad, usted nunca sabrá si es la verdad hasta que usted no lo lleva a la Escritura y ve que eso es lo que estaba prometido para ese tiempo y que está siendo realizado. La palabra es la que da testimonio de la verdad, porque la palabra es la palabra o pensamientos divinos escritos al ser traídos a través de los profetas, de los enviados de Dios. Y todo lo que Dios ha de realizar en esta tierra, Él primero lo habla, porque esa es la forma de Dios. Esa es la manera divina, porque Dios no puede hacer nada sin que antes lo hable. Por eso dice, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Es que muchas personas no comprenden que toda cosa que venga de parte de Dios para ser eterna, tiene que venir por ese proceso de el pensamiento divino, de ser un atributo en la mente de Dios. Luego pasa, cuando es un atributo en la mente de Dios, está en la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios. Después, cuando es hablado, pasa ya a una sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, la dimensión de la teofanía. Ya ahí, esa palabra pasa a la segunda etapa del proceso divino antes de materializarse aquí en la tierra. Pero ya existe, era tan buena en la mente de Dios como después es tan buena en la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía, como también es tan buena cuando se materializa. Pero la forma que menos atrae a la vista humana es cuando se hace carne. Porque algo tan grande que estaba en la mente de Dios, cuando se cumple en simplicidad. Aleluya. Y ahí es donde la gente tropiezan y dicen, yo creo
todo lo que la Biblia dice. Creen la letra según ellos. Pero eso solamente la letra, y la letra mata. Mas el Espíritu vivifica. Y dice Apocalipsis que el Espíritu es el que da vida. Dice también que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Guarden eso bien ahí en su corazón, porque lo vamos a necesitar más adelante. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es que si recibimos el testimonio de Jesús, vamos a recibir ¿qué? El espíritu de la profecía. Ahora, las personas muchas dicen, yo creo lo que dice aquí la Biblia. Pero cuando Dios lo cumple, cuando el espíritu de esa profecía se manifiesta, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta, y la profecía sin el espíritu de la profecía, que es el testimonio, entonces está que es una profecía dormida. Vamos a decir no muerta, sino dormida hasta el tiempo en que Dios trae a vida esa escritura, esa profecía. Es como una resurrección o una creación divina. Y cuando eso ocurre, ya entonces la palabra escrita, la palabra que fue hablada, que estaba en esa segunda etapa, en la etapa de la teofanía, pasa a la tercera etapa, que es la etapa de la materialización. Es la etapa en donde el espíritu de esa palabra que fue hablada entra aquí en la tierra y se hace una realidad. Porque ya esa palabra, ese atributo de Dios que vino a ser palabra hablada, ya entonces pasa a la tercera etapa, que es la etapa para producir aquello para lo cual Dios ha enviado esa palabra. Porque Él dice, yo velo por mi palabra para ponerla por obra. Dice que es como la lluvia y como la nieve que cae del cielo, que no regresa, sino que hinche toda la tierra y hace producir a la tierra y da pan al que tiene hambre y da frutos al que trabaja. Ahora dice, así es mi palabra que sale de mi boca. La palabra que ha salido de la boca de Dios ha salido de la boca de los profetas de Dios, porque los profetas de Dios son la boca de Dios en esta tierra. Y dice que así es la palabra que ha salido de su boca. No volverá a él vacía, dice él, no volverá a mí vacía, sino antes hará aquello para lo cual yo la envié. Y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Cuando esa palabra es prosperada en aquello para lo cual Él la envió, es cuando esa palabra se cumple, se hace realidad. Y entonces ahí está ¿quién? Ahí está Dios haciendo realidad esa palabra. Así como estuvo Dios para dar esa palabra en la boca de un profeta para que la hablara, también después está Dios en la materialización de esa palabra, en el cumplimiento de esa palabra, para entonces Dios, en su programa divino, llevar a cabo el plan que Él tenía. Mientras la palabra ha sido hablada, pero no se ha cumplido, todavía Dios
no ha realizado el propósito que Él tiene con eso que Él está anunciando. Y solamente las personas son bendecidas solamente por oír, pero todavía no tienen todo el beneficio que se ha de tener cuando se cumpla esa palabra. En palabras más claras, solamente tienen un beneficio y una bendición potencial de lo que ha de ser más adelante en el cumplimiento de esa palabra. Y estamos nosotros llamados en nuestro tiempo a saber a través de la Escritura lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo, lo cual será la palabra para nuestro tiempo materializada, realizada, cumplida, prosperada en todo aquello para lo cual Dios la ha enviado en nuestro tiempo. Si viviéramos en el tiempo de Noé, imagínense, estaríamos nosotros construyendo un arca con Noé, y cuando estas gotitas de agua que nosotros estamos viendo en estos días caer, mire, estuviéramos metidos de pies y cabeza dentro del arca con la puerta cerrada, porque sabíamos que el diluvio venía porque Dios lo había hablado, aunque antes no llovía. Eso era lo que le estaba raro a la gente, ver un hombre como Noé anunciar que vendría un diluvio sobre la tierra y que iba a inundar toda la tierra y toda la gente y los animales se iban a ahogar. Eso era algo imposible para los hombres, pero para Dios era posible. ¿Quién es el mejor químico que hay? Pues Dios. ¿Quién es el mejor científico? Pues Dios. Si no fuera el mejor científico, no hubiera podido crear los cielos y la tierra. Y para eso sí que se necesita bastante ciencia. La ciencia del Altísimo ha hecho posible lo que hoy en día podemos ver con nuestros ojos y podemos ver con telescopios también. Porque hay cosas que ni todavía con nuestros ojos lo podemos ver a simple vista. Pero el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, es el que ha hecho todas esas cosas. Y fíjense ustedes, dice la Escritura, en el principio era el verbo, la palabra, porque el verbo es la palabra. El verbo de una persona es la palabra de esa persona. El verbo de Dios es la palabra de Dios. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también dice, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Por la palabra. Es que todo lo que Dios ha hecho, antes de hacerlo, ya Dios lo tenía en su mente. Todo eso era un atributo en la mente divina. Luego, para que pudiera venir a existencia, a materializarse, lo tuvo que hablar. Vino a ser la palabra hablada por Dios. Y después lo que Dios habla se hace realidad. Por eso dice que todo lo que fue hecho por la palabra. Todas las cosas eternas pasan por ese proceso. Y por eso cuando el Señor Jesucristo apareció en esta tierra, Él podía decir, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él pasó por ese proceso también. Él vino
antes de llegar a esta tierra en carne humana, él había pasado por la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía. Y estando en esa dimensión de la teofanía, en una ocasión se le apareció a el padre de la fe, a Abraham. Y allá, cuando Abraham venía de la batalla, de haber ganado la batalla, le apareció el Señor. ¿Y saben cómo se llamaba el Señor allá? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote y rey. Eran las dos cosas. Los dos grandes ministerios los tenía él. Por eso el Señor Jesucristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham no había pasado por esa sexta dimensión, pero Jesús sí. Aunque Abraham estaba en la séptima dimensión, en la mente de Dios, pero después de la caída del ser humano, porque antes de la caída, Adán había pasado por la sexta dimensión. Y después de la caída, todos los que han nacido en esta tierra no han pasado por la sexta dimensión, excepto Adán y Jesús. Por eso Jesús es el segundo Adán. En la caída del primer Adán se perdió esa pasada por la sexta dimensión. Pero con la redención que trajo el segundo Adán, entonces todos los hijos de Dios pasan por esa sexta dimensión al nacer de nuevo, porque es necesario nacer en esa dimensión espiritual, ser nacido en ese mundo para luego vivir por toda la eternidad. Por eso el ser humano, al no pasar por esa sexta dimensión, cuando nace de sus padres terrenales, viene ya sentenciado ¿a qué? A muerte. Y esa es la causa por la cual los seres humanos mueren, porque con la caída se perdió el paso a esa sexta dimensión. Y Jesucristo sabía todo eso, y por esa causa Él habló de un nuevo nacimiento. Primero, se necesita nacer en esa dimensión espiritual para luego nacer en esta dimensión terrenal. Porque cuando se nace en esa dimensión espiritual, entonces ese atributo divino se convierte en la palabra hablada, la palabra divina manifestada en esa sexta dimensión. Viene entonces a tener el cuerpo teofánico perteneciente a esa dimensión eterna, a esa dimensión divina, y después de ahí es que puede regresar a esta dimensión terrenal para materializarse y aparecer con una vida eterna manifestada en cuerpo visible. Por eso todos los santos que han muerto en el pasado, aún siendo tan buenos, tuvieron que morir porque ellos todavía no habían, todavía cuando nacieron aquí en la tierra de sus padres, no habían nacido primero en la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía. Necesitaron un nuevo nacimiento y necesitaron entonces morir a la vida que habían obtenido de sus padres, murieron, y luego en la resurrección es que vienen a la tierra ya pasando
por la sexta dimensión primero, por la teofanía, vienen con la teofanía para encarnarse, para materializarse en un cuerpo eterno. Y entonces será solo eternidad. ¿Y qué de los que estemos vivos? Los que estemos vivos, al verlos a ellos, juntamente con su llegada, también nosotros recibiremos la gran bendición de la transformación que dice la Escritura, y nuestra teofanía tendrá un cuerpo eterno aquí en la tierra. O sea, que la teofanía, el cuerpo teofánico que dice la Escritura y que es conocido en la Escritura como el ángel del Señor, porque dice en los Salmos, dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el ángel, el cuerpo de la sexta dimensión de la teofanía, el cual tienen todos los hijos de Dios. Y por eso también el Señor Jesucristo dijo, hablando de los pequeñitos, dijo, su ángel o sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre. Muchas personas no saben que todos los hijos de Dios tienen otro cuerpo de otra dimensión y que algún día en la resurrección ese cuerpo va a llegar para transformar el cuerpo terrenal que poseen los hijos de Dios mientras están en esta tierra. Ahora, todo eso va a ser en cierto tiempo en especial. Dice que será en un abrir de ojos. Dice a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todas estas cosas nosotros necesitamos conocerlas para nosotros encontrar la verdad para nuestro tiempo. Es necesario que nosotros estemos al tanto de las promesas de Dios para este tiempo, no sea que nos pase como les pasó a la gente del tiempo de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé con su familia, porque ellos sí conocían la verdad para su tiempo. Y aunque había muchas religiones en aquel tiempo y muchos predicadores y muchos sacerdotes, muchos ministros que proclamaban predicar la verdad, pero era la verdad según ellos de su religión, pero la verdad de Dios, la verdad divina, el cumplimiento, la realización, el programa de Dios para ese tiempo, solamente lo predicaba Noé. Y la prueba está que los demás, con todo lo que predicaban y decían tener la verdad, vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero a Noé y su familia no, porque ellos tenían la verdad para su tiempo. Ellos tenían el programa divino, la palabra divina que Dios realizaría en ese tiempo. Y si nosotros en este tiempo buscamos la verdad, tenemos que saber ¿qué cosa es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que Él era la verdad. ¿Por qué? Porque Él era la palabra que se hizo carne. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios, el verbo, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Como era la palabra, el verbo, y la palabra es la verdad, pues él podía decir, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque él era la palabra prometida que estaba escrita por los profetas cuando dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y también decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y también en otros lugares hablaba
de uno que habría de venir. Y estaba esa palabra escrita, ya había pasado a la dimensión de la teofanía, a la dimensión de la palabra hablada. Tenía que realizarse en algún momento esa palabra que estaba escrita. Por eso el Señor les decía, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él, siendo la palabra encarnada, tenía de respaldo y de testimonio la palabra escrita. La gente de aquel tiempo podían decir, yo creo la palabra escrita, pero ya había llegado el tiempo para creer la palabra encarnada, la palabra hecha realidad. Porque mientras uno tenga la palabra en letra, sin haberse cumplido, uno no tiene todo el beneficio del programa de Dios. Solamente uno está en espera del cumplimiento de esa palabra. Uno está entonces con hambre y sed de esa palabra cumplida. Y el mundo está con hambre y sed de oír la palabra de Dios cumplida, de oír la verdad, porque ya le han repetido tanto y tanto las profecías que están escritas, que ya la gente lo que quieren es que les digan, que les muestren y que les hablen esa palabra, pero en cumplimiento. Amén. Porque no todo el tiempo se nos va a estar hablando de la escritura y no mostrar el cumplimiento de ella. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y hoy en día estamos llamados a buscar la verdad. Y para encontrar la verdad, tenemos que buscarla conforme a la escritura. Buscar las promesas que corresponden a nuestro tiempo y luego mirar y ver a través y con la escritura dónde, cuándo y en quién se estarán cumpliendo esas promesas, y cuando encontremos eso, hemos encontrado la verdad que estábamos buscando para nuestro tiempo. Si viviéramos en el tiempo de Noé, al encontrar a Noé construyendo el arca y anunciando que vendría un diluvio, al encontrarlo, podíamos decir, hemos encontrado la verdad para nuestro tiempo. Así es que aquí nos quedamos, aunque sea dándole un clavo por aquí y ayudándole a Noé y dándole brea por aquí para que embetune bien esa arca que está preparando, porque este será el único medio de salvación para nosotros. Así es que vean ustedes que la vida eterna siempre está ¿dónde? En la palabra. El que oye mi palabra tiene vida eterna. El que guarda mi palabra no verá muerte. Todas estas cosas son las cosas que dijo el Señor Jesús con relación a la palabra. Porque la palabra viene de la séptima dimensión a través de la sexta dimensión. Y lo que pasa por la sexta dimensión viene a esta tierra con vida eterna, y para darle vida eterna a todos los que reciben esa palabra manifestada, realizada en esta tierra. De otra manera, no hay vida eterna, no hay promesa para vivir por toda la eternidad fuera de la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Por eso, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Pero la palabra de cualquier hombre pasará. La palabra de cualquier hombre es pasajera, no es eterna. Pero la palabra de Dios es eterna. Y para cada edad, para cada dispensación, hay palabra
eterna para ser cumplida. ¿Cuál es la palabra de Dios para ser cumplida en este tiempo? Es la que Él ha señalado para el fin del tiempo. Y cuando escuchemos esa palabra siendo proclamada y mostrando las promesas de Dios para nuestro tiempo y mostrando el cumplimiento de esas promesas a medida que van siendo realizados o realizadas esas promesas, estaremos escuchando palabras de vida eterna. Y como le podíamos decir a Noé, solamente tú tienes palabras de vida eterna, o a alguno de los profetas cuando estaba mostrando el cumplimiento de esa palabra, o a Juan el Bautista, o a Jesús de Nazaret, como le dijeron los discípulos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué de las religiones de aquel tiempo que tenían la palabra de Dios? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Los sacerdotes de aquel tiempo, el sumo pontífice, todos ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos tenían toda esa palabra que Dios había hablado a través de Moisés y los profetas. Pero los discípulos dicen, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y había más predicadores en aquel tiempo. Predicaban y enseñaban la palabra. Pero solamente Jesús tenía palabras de vida eterna, porque solamente Él, después que Juan se fue, solamente Jesús estaba predicando la palabra correspondiente que se había hecho realidad para aquel tiempo. Solamente Él era la persona que predicaba el cumplimiento de las promesas de Dios para esos días. Estaba predicando la palabra escrita, pero realizada, cumplida. Y cuando la palabra escrita se predica, mostrando su cumplimiento, ya esas son palabras de vida eterna. Los demás predicaban la letra nada más. Pero la letra sin el espíritu de la profecía, sin ese testimonio, esa letra está muerta y mata a aquel que se quiere quedar solamente con la letra y se olvida que esa letra tiene que cumplirse en alguna ocasión. Y cuando se cumple, es el tiempo entonces para buscar y encontrar y recibir esa palabra de vida eterna. Y ya para llegar a lo que debemos comprender completamente en nuestro tiempo, fíjense, como les dije, los sacerdotes de aquel tiempo predicaban la palabra. Era el mensaje que Moisés había traído, al cual no se le podía ni añadir ni quitar. Pero cuando se cumplió lo que Moisés anunció, que Dios levantaría un profeta en el cual pondría su palabra y todas esas cosas, cuando se cumplió esa promesa y las promesas de los demás profetas, entonces había que escuchar a Jesús, porque Él era la palabra hecha carne. Y cualquiera que fuera a buscar la verdad, cuando la encontrara, se encontraba ¿con quién? Con Jesús. Porque era el cumplimiento de la palabra divina. Era la realización de la palabra. Ahora vean ustedes que no todo el mundo estaba de acuerdo con la verdad, con la palabra realizada para aquel tiempo. Si todas las religiones que había en aquel tiempo estaban en contra de la palabra, de la verdad correspondiente a aquel tiempo, porque es que las religiones solamente lo que hacen es predicar la letra de las cosas que Dios ha dicho que va a hacer o de las que hizo. Pero cuando les toca predicar las cosas que están prometidas para el tiempo presente,
Ahí solamente lo único que hacen es citar la letra, pero no pueden mostrar el cumplimiento de esa letra. Ese era el problema que tenía el Señor Jesús, que Él era el cumplimiento de la promesa mesiánica para su tiempo. Y los ministros, los sacerdotes de aquel tiempo, solamente lo que predicaban era la letra, pero no el cumplimiento. Pero es que eso también a quien le toca predicarlo, anunciarlo, proclamarlo, es al mismo cumplimiento de esa letra. Ahora, después que está proclamado, ya le corresponde a todos los predicadores proclamar la verdad divina. Para que todos los que han estado por años y años buscando la verdad, la palabra, buscando el cumplimiento de esa promesa, puedan encontrar la verdad. Y al encontrar esa verdad viene a ser el alimento espiritual para el alma y el espíritu de los seres humanos. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando esa palabra que sale de la boca de Dios se hace carne, podemos comer la carne de la palabra. Podemos comernos esa palabra en su cumplimiento. No es que nos vamos a comer la carne en donde se hace realidad esa palabra, sino es que ya esa palabra está encarnada y ya entonces podemos comernos el mensaje que habla acerca del cumplimiento de esa palabra. Y esa palabra es ese maná que Él ha prometido para sus hijos. Y para el tiempo final es el maná escondido que Él tiene para sus hijos. Por eso, siendo que estaba escondido, nadie lo podía conseguir en otro tiempo. Esa palabra se convierte también, así como Juan el Bautista vino a ser, como dijo Jesús, una antorcha que ardía en lugar oscuro. Y dijo Jesús, y ustedes quisieron caminar en su luz. Viene a ser esa palabra que una luz que alumbra el camino espiritual para ese tiempo, para todos los hijos de Dios. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esa palabra, cuando está cumplida en carne humana, viene a alumbrar el camino espiritual, el camino de Dios, y viene a ser una luz para los pies, para caminar todos los hijos de Dios en el camino divino. Porque esa palabra comienza a mostrar el programa divino, el plan divino en el cual comienzan entonces a caminar todos los hijos de Dios. Por eso en Isaías decía que Zabulón y Neftalí habrían de ver una gran luz, y eran lugares que estaban en tinieblas y sombra de muerte. Vamos a leerlo para que ustedes vean lo que es la palabra en el tiempo asignado por Dios. El profeta Isaías dijo: el pueblo que asentaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cuando eso se hizo realidad, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, verso 12 en adelante, dice: mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías,
la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Y esa luz resplandeció y les esclareció cuando la verdad, la palabra, estaba cumplida en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. Cuando él llegó allí, comenzó a predicarles, a anunciarles el reino de Dios, a anunciarles el programa divino. Allí la luz resplandeció, porque la palabra es luz. Y cuando la palabra se hace carne, es la luz de ese tiempo para alumbrar espiritualmente a los seres humanos de ese tiempo y mostrarles el programa de Dios, mostrarles el motivo por el cual ellos están viviendo en esta tierra. Y las preguntas que tienen en su corazón con relación a su existencia aquí en la tierra les son contestadas. Entonces descubren que aparecieron en esta tierra con un propósito divino. Aparecieron en esta tierra porque eran un atributo de Dios y no se habían convertido en la palabra a causa del problema que hubo allá en el principio, en el Edén. Y ellos tienen que convertirse en la palabra. Tienen que venir a ser, ¿qué? La palabra correspondiente a ese tiempo. Y Dios entonces los coloca en su proceso. Dios entonces los coloca en la segunda etapa de su programa, porque se adelantaron a la tercera, y como se adelantaron sin pasar por la segunda, pues no pueden vivir por toda la eternidad en esa etapa, porque es una etapa en la permisiva a la cual llegaron. Tienen que regresar, ir hacia atrás. Por eso redimir es volver hacia atrás, al lugar original. Y entonces tienen que regresar, pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la teofanía, la etapa de la palabra. Y al recibir esa simiente, la palabra, han entrado a la segunda etapa del programa divino para después pasar a la tercera etapa, que es la etapa de la materialización de la palabra. Por eso todos los hijos de Dios tienen que venir a convertirse en la palabra. Y para eso es que viene la palabra, la verdad de cada edad y de cada dispensación, para llevar a cabo esa gran labor, ese gran trabajo en el programa divino, para que así todos los hijos de Dios, todos los atributos de Dios pasen por el proceso correspondiente y puedan vivir por toda la eternidad. Por eso el Señor Jesús dijo: el que guarda mi palabra no verá muerte, y el que oye mi palabra tiene vida eterna. O sea, no va a haber la muerte. No quiere decir que no se pueda morir. Quiere decir que ha pasado o ha entrado a la segunda etapa, que es la etapa de la palabra de la teofanía, y aunque esté muerto, aunque se muera, vivirá. En la resurrección se levantará y vivirá por toda la eternidad, porque es la palabra, y la palabra se materializará en la resurrección en un cuerpo eterno. Por eso tenemos que buscar la verdad, la palabra para nuestro tiempo, porque es la única que nos puede regresar a la eternidad. Es la única
que puede meternos por el proceso, por el programa divino, para vivir por toda la eternidad. Y la pregunta clave para nuestro tiempo es: ¿cuál es la palabra correspondiente para nuestro tiempo? ¿Y quién traerá la palabra correspondiente para nuestro tiempo? El Señor Jesucristo dijo que sería como en los días de Noé. ¿Esperaremos a Noé de nuevo? Si llega Noé personalmente y ve estos aguaceros así, dice: se me ha hecho tarde para hacer el arca, pero vamos a ver qué podemos hacer. Pero no será Noé, porque ya Noé terminó su labor. Pero será como en los días de Noé que no conocían. O sea, que la gente estarán faltos de entendimiento del programa divino para este tiempo, como lo estaban en aquel tiempo, que no sabían que aquel tiempo era el tiempo de juicio divino conforme al programa divino, y que tenía que venir el juicio divino, pero que Dios en su amor y misericordia no puede destruir a el justo con los injustos. Por lo tanto, abrió una puerta, dio lugar a un arca para que escapasen los justos, para que escapasen los que creerían la palabra de Dios. Y hoy en día la gente también está sin entendimiento, porque ven que todas las cosas han seguido igual a través de siglos, y dicen: eso de que va a acontecer una destrucción con fuego, eso es un mito. Pero es que no comprenden que para todo hay tiempo. Y en el programa de Dios, para todo hay tiempo. Dios no tiene prisa, porque si Dios fuera un Dios con prisa, sería un Dios que no sabe planificar las cosas para hacerlas cada cosa en su tiempo, y entonces después cree que se le va a acabar el tiempo y no le va a dar el tiempo. Todo Él lo tiene programado. Y si Él todo lo tiene programado, entonces no hay por qué tener miedo. Él dice que nadie arrebata de sus manos a sus ovejas. Así es que no tenemos que tenerle miedo a nada. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Oyen qué? Su voz, su palabra, la verdad. Y eso es lo que ellas buscan: la voz del Señor, la palabra del Señor para el tiempo en que Él los envía a vivir en esta tierra. Y hay hambre de oír la palabra de Dios correspondiente a este tiempo. Por eso Apocalipsis dice: el que tenga sed, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Es una promesa del Señor. También dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera, y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que no entiende estas cosas puede pensar que va a tomar literalmente de agua, pero no es agua de la que nosotros vemos caer, ni tampoco es pan literal. El maná escondido no es pan literal. Todo esto es la palabra, la verdad correspondiente para el tiempo en que este llamado sea efectuado. Y esa será el agua espiritual, la palabra, el mensaje del cual podremos tomar todos. Es como dijo el Señor Jesucristo en una ocasión: el que tenga sed, venga a mí y beba. Para nuestro tiempo tenemos grandes promesas. Tenemos la promesa
divina de un enviado que aparecerá en esta tierra. Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras para saber cuáles son las promesas que Dios ha hecho para este tiempo final, porque Él no va a cumplir, no va a realizar nada que no sea lo que Él ha prometido. Primero tiene que ser la palabra hablada, primero tiene que estar en el mundo, en la dimensión de la teofanía. Y nosotros tenemos aquí el registro de lo que está en ese mundo. Y eso es lo único que Dios va a materializar. Lo que ha sido hablado por Dios a través de sus santos profetas, desde el primero hasta el último. Fuera de eso, Dios no va a hacer ninguna otra cosa. Porque es que Él no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es muy fácil saber las cosas que Dios va a hacer, porque Él las tiene que hablar primero para luego hacerlas, porque es el programa de Él. Porque sus atributos son sus pensamientos, luego los habla y después los cumple. Ahora, vean ustedes, el Señor Jesucristo nos promete enviarnos una bendición grande para que nosotros podamos oír estas cosas y podamos entenderlas y podamos recibirlas en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él vendrá con ese testimonio, con el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, Él vendrá mostrándonos en este tiempo a todos nosotros el cumplimiento de las profecías, que es el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía sin espíritu está dormida o muerta. Así es que la profecía correspondiente a este tiempo final, sin el testimonio de Jesucristo, que va a traernos el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero final que el Señor Jesucristo enviará, que será el último de los profetas. Sin ese testimonio, sin ese mensaje, la profecía para nosotros no tendrá significado, no tendrá vida, y nunca veremos la realización de las profecías correspondientes a este tiempo. Pero con el mensaje que el Señor Jesucristo enviará a través de ese profeta mensajero que aparecerá en este tiempo final, la profecía será entendida por nosotros y veremos el cumplimiento de las profecías que corresponden a este tiempo. Estaremos entonces en este tiempo buscando ¿qué? Buscando la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Estaremos buscando entonces la palabra cumplida en nuestro tiempo, lo cual será la verdad para nuestro tiempo, lo cual traerá grandes bendiciones para nosotros y nos aclarará todo el programa de Dios y principalmente el que Él tiene para este tiempo. Por eso dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué son bienaventurados? Porque estarán oyendo y leyendo las palabras divinas
del Señor Jesucristo, el testimonio del Señor Jesucristo que Él envía a través de su mensajero final para este tiempo final. La revelación de Jesucristo para los seres humanos en esta tierra vendrá a través de ese mensajero. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró, enviándolas por su ángel. Y nosotros en este tiempo final estaremos buscando la verdad, y aparecerá ese mensajero final, el ángel que traerá la revelación de Jesucristo, el ángel que traerá la verdad de Jesucristo para manifestarla para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones en este tiempo final. Todas las iglesias y todas las religiones tendrán la oportunidad más grande, más hermosa que ellos hayan visto en esta tierra, porque tendrán la oportunidad de salir de todas las ideas denominacionales y de todas las interpretaciones terrenales para tener la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y la envía a través de su ángel mensajero, de su último profeta, para bendición de todas las iglesias que lo puedan recibir y puedan leer y puedan oír y guardar las palabras de la profecía de este libro apocalíptico que traerá ese mensajero. Él vendrá con el testimonio, con el mensaje, con la revelación de todas estas cosas. Y todos los que estén buscando la verdad, la encontrarán. Porque estará aquí en la tierra la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios correspondiente para nuestro tiempo. Buscando la verdad. Hay tiempo para todo. ¿Y este tiempo es para qué? Para buscar la verdad. Busquemos la verdad y la encontraremos. Busca la verdad, como dice la Escritura. Y la encontraremos porque la buscaremos escudriñando las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de lo que Él va a hacer en este tiempo. Y cuando aparezca ese mensajero con la verdad de Jesucristo para manifestarla, para darla a conocer, Él podrá decir, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Vean ustedes ahí en Apocalipsis 22, que el Señor Jesucristo dice que enviaría a su ángel para decir estas cosas que yo les estoy diciendo. No les tengo que decir que yo soy su ángel. Examinen lo que yo les estoy diciendo y ustedes descubrirán que son las mismas cosas que el Señor Jesucristo dijo que les diría su mensajero cuando Él lo enviara. El Señor Jesucristo se identificó y mandó a la gente a que lo identificaran a Él por la Escritura. Escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenlas. Yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo a Él hablar, lo que Él me da para hablar, eso es lo que yo les hablo a ustedes. Por eso el Señor Jesucristo después, cuando oraba al Padre, Él decía, la palabra que me diste, yo les he dado. Y ellos la recibieron. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos
en esa palabra que yo les he dado. ¿Por qué? Porque esa palabra es eterna. Esa palabra es palabra de vida eterna. El que quiera vida eterna tiene que buscarla y recibirla en y con la palabra. En la palabra que corresponde a la edad o dispensación en que uno vive, es donde uno puede recibir esa bendición de vida eterna. Porque ahí es donde está el Señor Jesucristo llevando a cabo ese programa para impartir eternidad a la gente de esta tierra. Y si estamos aquí en la tierra, tenemos que comprender que estamos con un propósito divino. Y si estamos con un propósito divino, tenemos que buscar la verdad, la palabra que corresponde a nuestro tiempo. Y al encontrarla, entonces darle gracias a Dios porque hemos llegado a donde teníamos que llegar conforme al programa de Dios para entrar en la etapa del proceso divino para luego pasar a la eternidad. Así es el programa de Dios y por eso es que Él en cada edad y dispensación lo da a conocer el que corresponde para cada edad o cada dispensación, enviando a un mensajero para proclamarlo. Y para este tiempo final nos enviará el Señor Jesús a su ángel mensajero. Él ha tenido muchos mensajeros, muchos ángeles mensajeros, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, de las 7 etapas de la iglesia gentil, pero al final tendrá el último ángel mensajero, que será el último profeta, el Benjamín de los profetas, que vendrá con la doble porción ministerial de Moisés y de Elías para poder traerle esa bendición del Señor para gentiles y para los hebreos también. Así es que tenemos que estar buscando la verdad. Y cuando la hallemos, no la soltemos, porque solamente en la verdad hay palabras de vida eterna, porque la verdad es palabra de vida eterna. Y no podemos correr el riesgo de perder esa gran bendición escuchando otra cosa que no sea la verdad de Dios para nuestro tiempo. No podemos escuchar otra cosa. Por eso, Dios estará aquí en la tierra dándonos a conocer su verdad a través de su mensajero como Él lo ha prometido. Fuera de eso, Él no tiene que hacer otra cosa porque no ha prometido otra cosa. Pueden levantarse muchas personas y decir: yo tengo poder para esto, tengo poder para lo otro. Yo puedo hacer milagros, puedo hacer señales, puedo hacer maravillas. Pueden levantarse muchos así. Pero el Señor les podrá decir: apartaos de mí, obradores de maldad, porque ustedes no están haciendo la obra que corresponde a este tiempo. Ustedes están llevando al pueblo a una edad o dispensación pasada y no comprenden que ha comenzado una nueva dispensación, que estamos en una nueva edad y que el mensaje que corresponde a este tiempo es el mensaje de una tercera dispensación, un mensaje eterno. No son los milagros, las maravillas y las señales, es la palabra, es la verdad para nuestro tiempo, lo que tiene valor delante de Dios. Él no dice que vendrá haciendo milagros, maravillas y señales, sino dando testimonio de estas cosas apocalípticas, de lo que está aquí escrito en este libro, mostrándole a la gente el significado de todas estas cosas apocalípticas. Ese es el ministerio, la labor que va a llevar a cabo el ángel mensajero del Señor Jesucristo en estos días finales.
ya después que haya dado ese testimonio, si Dios le dice ahora tiene que hacer ciertas cosas para llamar la atención del pueblo hebreo, porque es menester que el pueblo hebreo vea al Señor Jesucristo y lo reconozca, aunque no sepan que es el Señor Jesucristo al cual ellos crucificaron, pero lo tendrán que ver actuando, lo tendrán que ver ministrando a través de un hombre, a través del último mensajero que tenga el Señor Jesucristo, porque después del último no va a tener otro. Así es que si no aprovechen el último, no va a poder hacer nada para llamarle la atención al pueblo hebreo. El pueblo hebreo va a reconocer la venida del Señor Jesucristo en los días finales, cuando vea al Señor Jesucristo obrando a través de su enviado, en el cual estará el ministerio de Moisés y de Elías. O sea que, si dicen nosotros tenemos la ley, pero ahí estará el ministerio de Moisés para explicarle lo que es la ley, para explicarle esto de estas fiestas significa esto, esta fiesta significa esto, y estamos en la fiesta o etapa de la expiación. Y estamos para entrar en la fiesta de los tabernáculos, que será el gran milenio. Porque ya en lo espiritual sí ha pasado por la fiesta de los tabernáculos, que fue la edad de la Odisea. Pero falta materializarse la fiesta de los tabernáculos, que será el gran milenio. Y les mostrará, para eso estará el ministerio de Moisés, para enseñarle la ley actualizada, mostrarle lo que Dios tenía en su mente cuando Él dio esas leyes. Y eso no lo podrá hacer nadie a menos que no tenga el ministerio de Moisés. No que será Moisés literal, sino el ministerio, el espíritu ministerial, para poder tomar el Antiguo Testamento, tomar la ley y tomar los profetas y tomar esas grandes fiestas que habían allá en medio del pueblo hebreo y actualizárselas al pueblo hebreo. Todo eso lo veremos nosotros primero entre los gentiles, y cuando ellos vean que está entre los gentiles el cumplimiento de lo que ellos están esperando, ellos entonces van a pedir y van a buscar la verdad, la palabra que estará cumpliéndose en carne humana en este tiempo final. Y ellos también van a ser bienaventurados, porque van a leer y van a escuchar las palabras de la profecía de este libro, porque es que no hay otro, es el último. Así es que el que no quiera de este libro escuchar nada, de parte de Dios no tiene otra cosa. Y escucharlo de acuerdo al programa de Dios. No escucharlo a través de cualquier persona, sino a través del mensajero que promete el Señor Jesucristo enviar para todas las iglesias. O sea que una iglesia no puede decir, no, el predicador que nosotros recibimos es fulano de tal. Y otra religión decir, no, nuestro predicador favorito es fulano de tal. Y lo que venga a través de ese es lo que nosotros recibimos. Y las actividades que él quiera dar, esas las aceptamos. Pero a otro, no. Pues mire, quieran o no quieran, el programa de Dios para este tiempo y el mensaje de Dios para este tiempo y la voz de Dios para este tiempo y la revelación de Jesucristo para este tiempo será a través de uno solo. Y se acabaron los problemas de decir yo creo que el predicador tal es el mejor. Mire, Dios nos va a mandar el mejor de todos para que se acaben los problemas. No que será buen predicador, sino que vendrá
con la revelación de Jesucristo. Y aunque otros sean mejores predicadores, no tendrán la palabra, la verdad, la revelación apocalíptica para este tiempo final, como la tendrá ese mensajero que el Señor enviará para todas las iglesias. ¿Ven ustedes lo bonito que es el plan de Dios? Imagínense que Dios fuera a darle un poquito a otro, otro poquito a otro. Mire, seguirían las mismas competencias y las mismas guerras y los mismos problemas que se han visto a través de todos los tiempos. Pero Dios tiene uno solo, lo reciban o no lo reciban. Y si buscamos la verdad y escudriñamos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ese mensajero que le enviará, si creemos las escrituras y buscamos esa verdad divina correspondiente a este tiempo, recibiremos la gran bendición de poder leer y poder oír las palabras de la profecía de este libro que nos va a traer el mensajero final del Señor Jesucristo. A eso ni le podemos quitar ni le podemos añadir. Eso es lo que está prometido, eso es lo que hará el Señor Jesucristo, y fuera de eso no hará otra cosa. Y todo predicador que quiera predicar la verdad, la podrá predicar luego de escucharla a través de ese mensajero. Este es el tiempo para la predicación del Apocalipsis, porque es el tiempo en que el Señor enviará a ese mensajero. Por lo tanto, es el tiempo en donde el Apocalipsis completo se entenderá, el cual aquí está escrito en símbolos, pero esos símbolos tienen un significado. Así es que Él nos llevará por todo el Apocalipsis y también nos llevará por toda la ley y los profetas para actualizarnos todas las cosas. Y lo que otros mensajeros del Señor no pudieron dar a conocer, aunque eran mensajeros del Señor, este mensajero final lo dará a conocer. No lo dieron a conocer en otros tiempos otros mensajeros, aunque eran profetas de Dios, muchos de ellos, porque no era el tiempo para hacerlo y no eran la persona señalada por Dios para hacer ese trabajo. El que lo pudiera hacer podía ir a Israel y podía conquistar el corazón de los hebreos en el tiempo señalado por el Señor, porque fuera de ese tiempo tampoco se puede hacer. Bueno, el tiempo en que vivimos es el tiempo para estar buscando ¿qué? La verdad. Y ya sabemos qué cosa es la verdad para este tiempo. Es la palabra de Dios correspondiente para este tiempo, la cual se materializará, se cumplirá y se revelará a nosotros, dándonos a conocer todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Buscando la verdad. Esa es la forma en que está todo ser humano. Esperamos que muchas personas encuentren la verdad en este tiempo final para que puedan entrar a eternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ya regresaré nuevamente. Este mismo mes espero regresar. Yo creo que son como 2 semanas nada más o menos. Pero como ustedes están siempre aquí, a lo mejor cuando yo no estoy, vienen más, traen más invitados también. Pero espero que oren mucho por mí. Deseo que oren mucho por mí. El trabajo es mucho. Este año hay mucho trabajo. El año que viene ya también hay trabajo programado para viajar. Y necesito vuestras oraciones para que Dios me ayude en todo y Él cumpla el propósito para lo cual Él me ha enviado a esta tierra, y que todo lo que Él ponga en mi boca para hablar sea de grande bendición
para ustedes y que todo quede grabado en cassette, en películas y también en folletos quede impreso para que puedan leer y puedan oír todas estas cosas y puedan estar alerta, apercibidos en cuanto al programa de Dios y puedan recibir las grandes bendiciones del programa que Dios tiene para este tiempo. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen todos muy buenos días o buenas tardes. Ya yo creo que llegué a las 12, pero hoy terminé más temprano que otras veces. Es que en este viaje pues estábamos dando ese recorrido y casi todas las actividades, lo que predicaba era 1 hora o 50 minutos cuando era por radio en todo Colombia. Todas las actividades que dimos teníamos 1 hora de transmisión radial directamente desde el lugar y como que me acostumbré un poquito a hablar 50 minutos más o menos y eso me gusta. Lo único que en 50 minutos hay que hablar bien rápido para dar el máximo de lo que se puede dar, pero ya cuando llego aquí ya estoy más tranquilo, no tengo la radio aquí, no tengo nada, transmitiendo directamente y puedo con más detalle hablar acerca del programa de Dios y detallarle más a ustedes acerca de todo esto, lo cual en muchos lugares desearían que uno esté 2 o 3 horas o 4 horas hablando, pero cuando hay una emisora de radio instalada para estar transmitiendo, pues hay que limitar un poquito el tiempo para que así salga bien por la radio y reciban el máximo que se puede recibir en una forma que no pierdan la hilaridad del mensaje. Bueno, pero aquí ya estamos en la casa y podemos hablar así en forma familiar acerca del programa de Dios y dar algunos detalles que en otros lugares es un poquito difícil para darlos también. Pero ustedes también escucharán a través de las películas, verán y escucharán algunos de los mensajes que se predicaron. Yo traje unas 4 películas, me parece, y ya las van a ver pronto, mientras yo esté viajando, y van a ver cómo Dios estuvo obrando en todas estas actividades y cómo Dios ha estado llamando y juntando a su pueblo, a sus escogidos en este tiempo final. Así es que lo que no pueden ver personalmente cuando estoy viajando, lo ven en películas y algunos dicen que en películas se aprecia mucho más y se entiende más las cosas que han sido habladas. Así es que ustedes tienen esa bendición también de tener aquí equipos para ese propósito. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y nuevamente muchas gracias por vuestra amable atención.